Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las séptimas jornadas de revisión de arte vasco y para ello vamos a contar con Montserrat Fornells y con María José Aranzasti. Pero antes de dar paso a nuestras invitadas, escuchemos la introducción que nos hace sobre el tema nuestro compañero Forki. Las séptimas jornadas de arte vasco se van a celebrar del 13 al 15 de marzo en el Palacio Miramar de San Sebastián. En esta edición se va a realizar una revisión del arte en Euskal Herria entre 1975 y 2005. Durante estos 3 días se podrá asistir a ponencias y comunicaciones que permitirán conocer los últimos trabajos de investigación sobre la materia. Para hablar sobre estas séptimas jornadas de revisión de arte vasco, tenemos hoy con nosotros a Montserrat Fornells, que es presidenta de la sección de Artes Plásticas y Monumentales de Eusko Ikaskuntza y miembro del comité organizador de las jornadas de arte. Montserrat, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros María José Aranzasti, que es socia de la sección también de Artes Plásticas de Eusko Ikaskuntza y miembro también del comité organizador de las jornadas de arte. María José, buenas tardes. Buenas tardes. Hay que decir que estas jornadas se van a llevar a cabo en el Palacio Miramar, va a ser ese el escenario elegido, unas jornadas que se han convertido ya en un punto de referencia para todas aquellas personas que estudian el arte en general y el arte vasco en particular, ¿no? Sí, desde luego estas jornadas a lo largo de los años, que ya son 12, porque son jornadas bianuales, que las hemos venido realizando, se han convertido, como has dicho, en una referencia, porque durante ellas se hace una reflexión de los conocimientos que hay sobre el arte vasco de cada uno de los periodos históricos y como contamos siempre con ponentes destacados que conocen muy bien el tema y luego con comunicaciones para incorporar las nuevas aportaciones, los nuevos trabajos de investigación, estudios de tesis doctorales, etcétera, y publicamos también una bibliografía, pues evidentemente para ponerse al día y tener una información precisa, científica y verdaderamente actualizada de lo que sabemos hoy sobre los periodos del arte vasco, pues se han convertido en un referente obligatorio para todas las personas que andan trabajando en este campo, tanto los profesores como estudiantes, como los propios artistas o galeristas. Uh-huh. En 1996 se llevaron a cabo las primeras jornadas. ¿Con qué objetivos se organizaron aquellas primeras jornadas? Bueno, las primeras fueron sobre el arte medieval y luego ya hemos venido haciendo sobre el Renacimiento, el Barroco, el siglo XVIII, el XIX y estas últimas van a ser precisamente del periodo más reciente, desde 1975 a 2005, el periodo de la democracia y de la autonomía. Los objetivos siempre han sido los mismos, desde aquellas primeras que se organizaron hasta hoy, y es poner al día y revisar los conocimientos sobre los diferentes periodos del arte vasco, puesto que están proliferando cada vez más los trabajos de investigación y las nuevas aportaciones sobre el tema. Además, nos parecía muy importante no solamente hacer esa revisión y puesta al día, sino conseguir crear un corpus bibliográfico que fuera un referente para que todos los investigadores pudieran acudir a unas fuentes que estuvieran ya perfectamente estructuradas. Y en ese sentido hay que decir que la bibliografía de las jornadas de arte en cada uno de los periodos pues es uno de los puntales y de los materiales más útiles luego para los investigadores. Resaltar que con estas jornadas se cierra un programa que ha sido de un enorme interés y que desde luego estas últimas, por su actualidad, debido al periodo cronológico, que es un periodo de una enorme efervescencia de las artes, pues probablemente tienen el valor añadido de que algunos de los ponentes son también artistas y que además es una época en que al público en general pues le resulta quizá un poco más difícil penetrar en este nuevo planteamiento que se desliga ya de la división tradicional de las artes en escultura, pintura, etcétera, porque ahora estamos en un momento en que las técnicas han cambiado muchísimo. Hay que pensar que los artistas han utilizado siempre las herramientas que tenían en su momento y esta sociedad en donde el ordenador, el vídeo, la televisión pues se han convertido en elementos de nuestro paisaje cotidiano, pues ahora los creadores utilizan estas herramientas para realizar sus obras. Y en ese sentido pues hay
una cierta sorpresa, una falta de entender qué es lo que está pasando en el mundo del arte en la mayoría del público actual, y por eso nos parece que quizá estas jornadas pues sean especialmente interesantes, porque se va a hablar de cómo se han roto las barreras entre las artes, de cómo ahora se crean muchas producciones híbridas, instalaciones, videocreación, fotografía digital, realidad virtual, arte interactivo, arte electrónico, un montón de cosas que efectivamente son muy nuevas y que es conveniente analizar, igual que hemos hecho con los otros periodos. Uh-huh. Séptimas jornadas de arte vasco que se van a celebrar del 13 al 15 de marzo, como decíamos, en el Palacio Miramar. Hay que decir que estas jornadas han sido organizadas por la sección de Artes Plásticas y Monumentales de Eusko Ikaskuntza, a la que vosotras dos pertenecéis. Explícanos un poco cuáles son los expertos que van a participar en estas jornadas. Bueno, pues en estas jornadas, de todas maneras, habría que decir a la gente que no solamente es para investigadores y para gente, vamos, un poco especialistas en el tema, que puede venir el público en general. Uh-huh. Entonces, solamente basta apuntarse en el Palacio Miramar, en Eusko Ikaskuntza, uh-huh. está ahí la sede de la sección, y el importe es para los miembros de las secciones son de 65 euros, y para los no miembros hay un precio de 100 euros. De todas maneras, las personas que puedan querer ir en alguna ocasión concreta también lo pueden hacer, ¿eh? Entonces, como bien ha dicho Monse, yo creo que el periodo de 1975 y 2005 es un periodo decir que son los últimos 30 años. Entonces, hay que ver que en estos últimos 30 años, qué es lo que que tampoco se puede analizar de una manera muy exhaustiva, ¿no? Porque quizás es demasiado reciente para que las cosas también se decanten. Entonces, lo que sí habría que hacer hincapié es cómo desde el año 75 aquí, pues la sociedad vasca en concreto, al mismo que las demás, hizo un cambio completamente brutal, en el sentido de que es en la época de la transición. Va a aparecer, por ejemplo, la Universidad, la Facultad de Bellas Artes, va a aparecer Arteleku, va a aparecer en los museos importantes de arte y desarrollo de otros museos, va a aparecer el efecto Guggenheim, que va a ser completamente un revulsivo, y el efecto Guggenheim va a ser a nivel mundial. Además, bueno, pues de desde la creación de la Orquesta de Euskadi, la creación de la cultura del patrimonio del País Vasco a través del gobierno vasco. O sea, es decir, que todo eso forma parte de esta época, ¿no? Y se inscribiría un poco en la cuestión de la novedad. Entonces, para las personas que un poco van a participar en las ponencias del día que empezamos el día jueves, día 13, habría una recepción a las 10 de la mañana con una entrega de documentación. Al acto inaugural se presentaría María Jesús Aramburu, que es la diputada foral de Guipúzcoa, del Departamento de Cultura y Euskera, y Teresa del Valle, que es la vicepresidenta por Guipúzcoa de Eusko Ikaskuntza, que es también catedrática de antropología en la Universidad del País Vasco. Y luego estaría Montserrat Fornel, también como presidenta de la sección, inaugurando en esta primera parte. La conferencia inaugural corre a cargo de Fernando Castro Flores, que viene de la Universidad Autónoma de Madrid, es un reconocido crítico y historiador de arte que participa en muchas tertulias, un crítico de arte contemporáneo, profesor de estética. Y haría la conferencia inaugural, que es sobre la prehistoria inconsciente metafísica vasca. A partir de ahí se realizan una serie de comunicaciones y las jornadas empiezan a la tarde a las 4:30 con Fernando Golbano, que también está unido a esta sección como miembro activo. Es profesor también de estética en la Universidad del País Vasco, y Fernando va a hablar de la acción restringida al espacio político del arte. Y precisamente lo que va a hablar Fernando en estas jornadas es de la importancia que había tenido en los años 60 y 70 pues todos los grupos artísticos que se crean en un momento, pero más que funcionar como grupo artístico, pues lo que funcionaron fue como un grupo de cohesión social frente a la dictadura, frente a las tomas de libertades, y esa época del 75, sobre todo hasta el 79, 80, va a ser una época muy importante en ese sentido, ¿no? Sí, los grandes maestros de la llamada Escuela Vasca. Sí, y ahí tendríamos, Oteiza, etcétera.
Luego el viernes tendríamos las comunicaciones, la ponencia de Javier Cenica Zelaya, que es de la Universidad del País Vasco, que va a hablar sobre arquitectura y urbanismo en el País Vasco entre 1975 y 2005. ¿Y aquí qué nos vamos a encontrar? Pues que la arquitectura que se va a hacer en este periodo pues es de unas corrientes internacionales. Se va a ir hacia una arquitectura sostenible, se va a ir hacia una arquitectura un poco, bueno, pues y luego hay los edificios un poco claves y con arquitectos de prestigio, un poco que también esto se va a ver en las comunicaciones posteriores. El escultor Juan Luis Moraza, que es también profesor de la Universidad de Vigo, ha tenido mucha vinculación con el País Vasco, dio seminarios en Artelecu de escultura y forma parte un poco de la triada de los escultores que con Pello Irazu, con Txomin Badiola, siguieron un poco la estela de la famosa escuela vasca a través de un poco del estilo de Jorge de Oteiza, ¿no? Y Juan Luis Moraza hace una exposición sobre tránsitos que son esculturas, objetos, instalaciones. Como bien antes ha dicho Monse, ya las cosas no son solamente objetos, sino que hay instalaciones y hay otro tipo de colocación o de performance o de otro tipo de arte que influyen aquí. Y el sábado tendríamos panorama con Josu Recalde, que es un experto en las nuevas tecnologías. Es profesor de la Universidad del País Vasco y tendríamos el panorama del arte vasco contemporáneo en relación con estas nuevas tecnologías. Y por último, a las 12:30, ya para terminar estas jornadas el sábado, nos trasladaríamos a Artelecu para realizar una visita guiada y poner fin de cierre a las jornadas, ¿no? En cuanto a las comunicaciones, o sea, sí lo que podríamos comentar es que hay comunicaciones, además de se da la oportunidad a jóvenes investigadores para que se puedan presentar, hacer trabajos, que hay un comité científico que las evalúa. Hay escultores que han escrito y profesores también de la Universidad del País Vasco que han escrito ponencias y comunicaciones muy interesantes. Sobre todo, por ejemplo, pues hay de Jorge Oteiza sobre el proyecto de la Alhóndiga. Se recuerda un proyecto importante. Se recuerda también el proyecto que tuvo para el cementerio de Amechagaña, que fue muy importante. Están realizados también por escultores y por profesores de la universidad. O sea que hay unas comunicaciones que creo que van a ser muy interesantes. Y también habrá otras sobre el tema de las instalaciones, que es un planteamiento nuevo, porque como ya hemos dicho antes, pues no solamente se trata hoy en día de crear unos objetos y unas piezas, sino de crear ambientes artísticos. Hay que tener en cuenta que el mundo simbólico que antes generaba el arte, ahora lo generan los medios de comunicación y la publicidad, que son la fuente iconográfica de nuestros días. Entonces, con todo eso, se están creando un montón de experiencias nuevas donde el espectador ya no está fuera de la obra, sino que está integrado en un contexto. Y todo eso, pues, es interesante analizarlo, y en ese sentido hay varias comunicaciones que me parecen de especial trascendencia. Hay una, por ejemplo, que yo creo que estuvimos aquí la última vez con la aportación de los 25 años de la Escuela de Deva, ¿no? Entonces, precisamente hay una comunicación que hace Miquel Campo, que es el director de la escuela, y como tuvimos la oportunidad de hacer estos 25 años, también ha supuesto, pues hace un poco de balance de lo que supuso esta escuela y el interés y el objetivo que tiene el hacer el nuevo edificio para implantarse en el siglo XXI y adentrarse un poco en otra etapa completamente diferente y nueva, ¿no? ¿Se puede hablar de un estilo concreto, de unas características concretas del arte vasco en este periodo de 30 años entre 1975 y 2005? ¿O habría que hablar de unos artistas? En absoluto. Hay que decir que lo que hay ahora no es un arte vasco en el sentido etnográfico y localista, sino lo que hay es un arte contemporáneo realizado en el País Vasco. Precisamente estamos en la época que es lo que se conoce como la posmodernidad, y esa es una época en la cual precisamente lo que caracteriza al arte hoy en día es que forma parte de ese mundo de la globalización. Es decir, ya no hay límites, ya no hay fronteras, los artistas se forman, viajan, exponen y trabajan en diferentes partes del mundo, y en este momento realmente lo que proliferan son experiencias muy variadas, experiencias interdisciplinares, y también el hecho de que los artistas que trabajan en el País Vasco están haciendo unas obras que tienen mucho en común con artistas que pueden estar trabajando en Finlandia o en Nueva York
o en Ciudad del Cabo. Es decir, que en ese sentido hay una internacionalización absoluta, una hibridación, y efectivamente, claro, ahí tenemos artistas muy importantes aquí, sobre todo porque, como ha dicho María José antes, la consolidación de la Facultad de Bellas Artes en 1976 y una serie de apoyos que tienen los artistas, infraestructuras y centros, como puede ser Telecu, como tantos otros, pues han potenciado caldo de cultivo, pero no se está haciendo un arte que se pueda calificar como ocurría en la época de los años 60 de Escuela Vasca, sino un arte completamente internacional. De todas maneras, habría que decir que tampoco ha existido anteriormente los movimientos anteriores que hemos visto en la época medieval, en el Renacimiento, en el Barroco, en el Neoclásico. Todos esos movimientos, o sea, hay unas características peculiares en cada sitio, porque el arte, lo que se puede decir es que corresponde a un lenguaje propio de una época concreta y de una sociedad concreta. Entonces, la sociedad no es hay unas identidades, obviamente, pero eso no significa que el arte, entonces por eso siempre llamamos, es el arte en el País Vasco, el arte que se hace en el País Vasco. Pero siempre ha sido así. Es decir, que aún esa etapa, por ejemplo, sí que habría que hacer una diferenciación, esa etapa de la escuela vasca, por ejemplo, y artistas vascos como Chillida, como Oteiza, como Mendiburu, siempre hablarán del alma estética vasca, etcétera, etcétera, buscando las raíces en una época muy concreta, ¿no? Pero lo que pretendían era fundir esas características de lo que llamaban ellos la estética vasca con los movimientos de vanguardia abstractos del momento. Por lo tanto, también había un enlace clarísimo. Pero de todas maneras, como decíamos antes, en la posmodernidad precisamente lo que predomina es esa internacionalización. Hablemos un poco de las distintas disciplinas del arte, en este caso del arte vasco, porque bueno, durante estos 30 años, ¿cómo ha sido esa evolución en la arquitectura, en la escultura, en la pintura? Bueno, en la arquitectura y el urbanismo yo creo que hay un hecho muy importante, y es que probablemente sea el campo que más afecta a la población en general, porque no hay que olvidar que los arquitectos y urbanistas lo que hacen es configurar el escenario vital donde nos desenvolvemos, ¿no? Hay que pensar que el final de la dictadura y el tránsito a la democracia despertó un enorme entusiasmo, y luego con la autonomía pues se descentralizaron muchas decisiones. Los ayuntamientos democráticos tuvieron que realizar sus planes de ordenación urbana, y en este sentido yo creo que un elemento fundamental ha sido la transformación de Bilbao. El plan estratégico de revitalizar Bilbao a partir del año 1989 pues se vinculó por una parte a la asociación Bilbao Metrópoli, que fue una iniciativa que fusionaba lo público y lo privado para relanzar la ciudad en un momento en que la crisis industrial y la reconversión pues acabó con Altos Hornos de Vizcaya, por ejemplo, con los Estierros de Euskalduna. Entonces se quiso que Bilbao se convirtiera en un centro más bien terciario, y esa fue una apuesta muy importante que, ya digo, llevaron a cabo sobre todo en la Sociedad Bilbao Ría 2000 y el Bilbao Metrópoli 30, y a partir de ese momento, en los años 90, con apoyo institucional, con dinero público, pero también con un compromiso muy loable de empresas vizcaínas, se puso en marcha el convertir a Bilbao en un referente de la arquitectura contemporánea, un poco siguiendo la tendencia italiana, Aldo Rossi, Venturi, y apostaron por crear edificios emblemáticos que sirvieran un poco de escaparate de este nuevo Bilbao, ¿no? Pensemos en el metro de Foster, en el puente de Calatrava, por supuesto en el Guggenheim de Gehry, que se inauguró en el año 97, en el Palacio Euskalduna, en el aeropuerto de Loiu, que ha sido fundamental, y desde luego en la creación del puerto exterior de Bilbao. Pero yo quería poner como ejemplo a Bilbao porque no solamente se han hecho edificios emblemáticos, sino que además se ha tenido la habilidad de encuadrarlos en una regeneración urbanística. En el caso de San Sebastián y de Vitoria, pues en San Sebastián, aparte del edificio del Cursal de Moneo, pues probablemente lo más interesante sean los barrios nuevos, como el de Riberas de Loyola, que responde más a una arquitectura sostenible, buscando la integración con el medio, y precisamente esa vuelta al discurso ecológico y de sostenibilidad, que va enlazado con peatonalizar las calles del centro, con hacer más parques, con ampliar las zonas verdes. Todo eso es un poco por donde está yendo la arquitectura del tránsito del 20 al 21. Vitoria se adelantó un poco en el famoso cinturón verde,
y también ha creado zonas urbanísticas nuevas muy interesantes, por ejemplo el Aqua, cuando se instaló allí todo lo que son los edificios oficiales del gobierno vasco, y nuevos barrios que están creciendo en la actualidad, como el de Salburúa. En definitiva, me parece muy importante destacar que todo lo que ha sido la descentralización y la inversión en infraestructuras, no solamente de comunicaciones, sino sobre todo infraestructuras terciarias, hacen que la arquitectura y el urbanismo del País Vasco en estos últimos 30 años haya modificado en buena medida nuestra percepción del concepto urbe y además haya facilitado unas ciudades más habitables. Bueno, no sé, de las esculturas habría que hablar un poco, es decir, las esculturas de la vida pública. Hombre, yo creo que aquí habría que hablar, siempre ha habido la parte de las, lo dice aquí también en los escritos que va a hablar Moraza, pues de la fuerza que han tenido siempre los dos grandes escultores que han sido las grandes puntas del arte en el País Vasco durante el siglo XX, que han sido Oteiza y Chillida, en el mundo de la escultura. Oteiza también, por otro lado, en su ambiente, en su campo también de intérprete y un poco polemizador del arte contemporáneo, y luego la trascendencia que ha tenido las esculturas de Chillida. En este sentido también podemos comentar que entraría dentro de este campo, la implantación del nuevo museo de Chillida Leku, que tiene una importancia también vital para San Sebastián, Es decir, que como nueva ampliación del museo y como la posibilidad de ver un museo al aire libre, que no es tan fácil con obras de ese volumen y de esa importancia. En cuanto a la escultura, yo creo que habría por una parte también se choca una cosa que es lo que hemos hablado antes de lo global y lo tradicional. Estaría un poco la escuela, por ejemplo, de Remigio Mendiburu, que todavía en la época de los años 80 estaba trabajando y dejó de trabajar por su enfermedad, ¿no? En esos años, esa escultura, Remigio Mendiburu coge de la tradición, que sí podríamos llamar desde la mitología, de la tradición vasca, de lo artesano, se junta un poco también lo que era artesanía, de la manera de cómo se ha trabajado aquí la madera, y, por ejemplo, Chillida lo hará en el campo del hierro, ¿no? La madera, la forja. Entonces, por otro lado, estaría otra de las figuras importantes de la escultura involucrado en la cuestión social, que sería Agustín Ibarrola, también experimentador, completamente comprometido políticamente. Entonces, y luego, a finales ya de los años 80, cuando ya empieza ya el tema de la universidad, aparecen los nuevos escultores que hemos dicho, las grandes figuras que aparecen, que son Txomin Badiola, Pello Irazu y también Moraza. Hoy en día, como escultor también prominente, que es guipuzcoano, tendríamos enlazando con esa misma tradición, tendríamos, por ejemplo, a Koldo Jauregui. Y la nueva generación de artistas jóvenes, que tampoco ahora vamos a entrar en detalle de todo, porque hay una lista enorme. Es que a partir de los años 90, ahí sí que ya no solamente son escultores, vamos a decir, a la manera de construcción de objetos en piedra o madera, sino ya son otro tipo de conceptos, ¿no? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, la Facultad de Bellas Artes, que se crea en el año 76, pues ha apoyado han surgido cantidad de artistas en los cuales hay que destacar la proliferación de las mujeres artistas. No habíamos hablado de este tema, pero es un tema importante porque nunca hasta este momento había habido una formación tan cualificada a través no solamente de la facultad. Había que decir que el gobierno vasco ha creado becas de apoyo a la investigación y al arte, también hoy en día la universidad, las becas de Erasmus, la promoción del arte a través del Gure Artea, de los premios, los apoyos también de la Diputación, etcétera. Entonces, en ese marco, a partir de los años 80 sobre todo, han surgido gran cantidad de mujeres artistas jóvenes que hoy están un poco también en el panorama artístico muy vigentes y muy en plan importante. Esto no quiere decir que no hubiera antes mujeres artistas. Habría que hablar de Marta Cárdenas, habría que hablar de Menchugal, habría que hablar de Esther Ferrer como una de las grandes pioneras del arte de performance, que está con una artista donostiarra que vinculada en París, vinculada con todo el movimiento Zag. Y es una de las mujeres que, desde luego, ha sido subida a una trayectoria muy vanguardista y muy radical en el mundo del arte, hoy en día reconocida a nivel mundial. Entonces, hoy en día
o sea, además de estas artistas un poco, ¿no?, ya de una determinada edad, a partir de la década de los 80 y 90 van a surgir, es como una gran oleada de mujeres importantes. Y ahí habría que destacar, pues desde el punto de vista de escultura, a Dora Salazar, tendríamos a Maider López, tendríamos a Naya del Castillo en Bilbao, que es una estupenda, que también hace objetos. Y bueno, y también había una visión un poco especial de que la mujer aparece enfrentando o poniendo en el plan artístico del arte contemporáneo una serie de cuestiones, ¿no? Bueno, una nueva visión, un aporte enriquecedor y también una visión diferente, una manera de mirar diferente, ¿no? Sí, o Iciar Ocariz, que tiene experiencias muy interesantes sobre ese tema de la identidad femenina y que además utiliza bastante el vídeo y las nuevas tecnologías, creando una especie de autorretratos. María José Recalde en el tema de la escultura del reciclaje, o sea, es decir, que intervienen unos factores completamente nuevos que no habían aparecido nunca hasta ahora. Pues sigamos haciendo un poco un repaso a estas disciplinas. Hemos estado hablando de arquitectura, de escultura. Ahora, en cuanto a mujeres artistas, habéis tocado un poco diferentes disciplinas, pero haciendo un poco esa valoración, por ejemplo, en el mundo de la pintura, los artistas vascos. Bueno, el mundo de la pintura es un mundo que está un poco en crisis porque ya no es el género favorito, sino que ha visto como la fotografía, el videoarte, los multimedia, todo eso está poniendo en primera línea de las experiencias actuales otros lenguajes diferentes que no sean la pintura tradicional, a pesar de que sigue habiendo naturalmente pintores y además pintores interesantes dentro de esto que venimos a llamar la posmodernidad. Pero probablemente lo más actual sea la aparición del arte electrónico y de las nuevas tecnologías. Empezó en los años 60 el grupo Fluxus en Alemania con las performances y las instalaciones donde se introducía el vídeo. El videoarte empezó a ser cultivado en el País Vasco sobre todo precisamente por pintores que empezaron a introducirlo como un elemento nuevo. Hay que recordar el Festival de Vídeo de San Sebastián que se desarrolló en los años 80, 82, 84. Empieza a fundirse con el mundo de los videoclips y como muchos artistas usan el vídeo para documentar sus proyectos y se incorporan, como he dicho, a las instalaciones y a los performances. Pero enseguida llegamos al mundo de la multimedia, de esa combinación entre lo sonoro y lo visual, que ha permitido luego un gran desarrollo del mundo de los CDs o del mundo del arte en la red, porque evidentemente Internet ha cambiado todo el planteamiento artístico previo. Muchos de esos artistas incluso se han dedicado luego a diseñar páginas web, porque aparte de lo que es la creación, pues también necesitan ganarse la vida con algo que sea remunerado, ¿no? Y yo quería recordar el hecho de que en el año 2000, con motivo del 15 Congreso de Eusko Ikaskuntza, se realizó la primera exposición de arte electrónico en el País Vasco y se realizó aquí en San Sebastián, en el Museo de la Ciencia. Fue una iniciativa precisamente de nuestra sección de Artes Plásticas y Monumentales, puesto que el tema del Congreso estaba vinculado al nuevo mundo tecnológico y ahí se pudo ver pues que había una serie de artistas jóvenes que sobre todo bajo el magisterio de Josu Recalde de la Universidad del País Vasco estaban utilizando esas nuevas combinaciones multimedia. Y en ese sentido pues también hay que decir que el mundo de la realidad virtual está actuando ahora de una manera muy importante porque los artistas están jugando ya en un espacio que no es el espacio físico sino el espacio virtual de la red, donde podemos entrar en ambientes integrales, ¿no? Y de ese sentido pues incluso el videojuego, ¿no?, que nos hace entrar en unas dimensiones diferentes, es algo que está vinculado a las nuevas maneras de ver el arte. De manera que todo esto, como he dicho antes, hace que cambie completamente la mirada sobre las experiencias artísticas y que efectivamente, aunque siga habiendo pintura, pues estos nuevos recursos, estas nuevas herramientas tecnológicas son seguramente las que abren un mundo completamente diferente y de posibilidades insospechadas. Todo este arte que se ha creado durante estos 30 años, como decimos desde 1975 hasta el 2005, lo hemos podido apreciar en diferentes museos, en diferentes galerías, en diferentes centros de cultura. ¿Qué opinión os merecen todos estos lugares? ¿Son suficientes? ¿Se potencia lo suficiente? ¿Se muestra lo suficiente el arte vasco?
Hombre, yo creo que sí, o sea, es decir, que si nos vemos un poco en lo que estábamos comentando, es decir, en 30 años podemos profundizar, es decir, este arte, o sea, estos autores que están haciendo, o sea, dentro de 10 años o 20 años, eso no lo podemos decir, ¿no? Pero lo que sí era interesante era empezar a abordar estos 30 años porque hay que subrayar lo que hemos dicho, cómo ha cambiado todo el paisaje, ¿no? El paisaje no solamente del plan artístico, como ha dicho Monse, el paisaje de la ciudad. La ciudad, o sea, es decir, hemos comentado la influencia que ha tenido el efecto Guggenheim, pero no solamente a nivel de artístico, a nivel de compulsión y de renovación de una ciudad, ¿no? En San Sebastián, por ejemplo, hombre, estamos pendientes ahora del proyecto, que bueno, ya está en marcha, del proyecto nuevo de Tabacalera. Tabacalera se viene a añadir en Vitoria al Museo Artium, en Vizcaya al Museo Guggenheim. Yo creo que va a ser también otro punto dentro del arte contemporáneo que va a implicarse en las nuevas tecnologías en el mundo de la imagen y que quiere implicar a toda una ciudadanía. Por otro aspecto, ahora nos queda ya poco tiempo para la nueva remodelación del museo, del tan querido nuestro Museo de San Telmo, que Monse ha sido también ha llevado muy pendiente, siendo la presidenta de los museos de los amigos del Museo de San Telmo. Y yo creo que San Sebastián es una ciudad pequeña, tiene galerías, yo creo que unas galerías importantes. Luego a esta hay que añadir que contamos aquí también con la Sala Cubo, la creación del edificio del Cursal, no solamente motivó el auditorio y la posibilidad de oír unos conciertos y unas obras de música y de teatro en condiciones, sino que también tenemos la sala de la Cucha Espacio, de la Sala Cubo, ¿no? Que también se ha decantado por arte contemporáneo. Es decir, que entonces yo creo que está realizando desde hace ya, pues empezó con la inauguración de Oteiza y luego Balenciaga, pues ya lleva casi una década realizando unas exposiciones vinculadas siempre al arte contemporáneo. A esto hay que añadir que en Vitoria también está ahora lo de CREA, que va a ser como una especie de Artelecu. Así que en espacio de muy poco tiempo ahora yo creo que ahí no nos tendremos que quedar. Una vez que se crea el proyecto de Tabacalera, yo creo que será un poco el eje que mandará pues al Coldo Michelena, que también trabaja en el arte contemporáneo. No hay que olvidar que Artelecu ha sido pionero pues no solamente aquí, sino en todo el Estado, y por Artelecu se han creado luego otros centros similares por toda España y otros centros paralelos a Artelecu. Entonces, yo creo que es una ciudad en cuanto al arte no nos podemos, yo creo, que quejar. Eso no significa que habrá que mejorar y que el panorama con la implantación de Tabacalera seguramente cambiará un poco y la ciudad tendrá que reordenarse, porque yo creo que lo que tiene que hacer, o sea también hay que decir también que no hay que olvidar Pamplona, la creación del centro Huarte. Es otro de los factores importantes. Está Baluarte también. Es decir, que tenemos en muy poco territorio y en muy poco espacio de diferencia, porque tampoco somos tantos habitantes, ¿no? Somos 2 millones y pico de habitantes, pues tenemos muchas instalaciones y una infraestructura que desde luego no es poca, vamos. Y de cara al exterior, mirándonos desde fuera, ¿qué importancia ha tenido, qué repercusión ha tenido todo lo que se ha hecho durante estos 30 años? Hablabais antes del efecto Guggenheim, del efecto Bilbao, pero más allá de lo que ha ocurrido en esta capital vasca. Bueno, ya hemos comentado antes que los jóvenes artistas están formándose por toda Europa, por todo el mundo. Y que desde luego estamos perfectamente conectados con todos los movimientos más actuales y muchos de nuestros artistas son conocidos muy lejos de nuestras fronteras. ¿Y qué otros artistas, por ejemplo, destacaríais de estos últimos 30 años que se conocen en el exterior o que están actualmente trabajando en otras partes fuera del País Vasco? Hombre, a ver, hacer una lista nos vamos a dejar en el tintero. Sí, nos pones en un compromiso. Nos pones un compromiso, porque luego lo hemos dicho a tal, y si nos oyen a tal, o se te que no me has dicho. Es un poco, yo creo que, hombre, hay una ponencia que está dedicada al mundo nuevo de la pintura y de todos los artistas, que aparecen bastantes nombres, ¿no? Es que
podemos decir que a lo mejor hay 100 o 150 artistas ahí punteros. Aquí en San Sebastián tenemos, desde luego, una tradición pictórica muy, muy buena. Tenemos a José Ramón Amondarain, que está triunfando, es decir, que en Arco ya lleva durante varios años o sea, haciendo unas obras muy importantes. O a Tenemos Pérez Aguirre Goicoa también. Sí, tenemos pues ya hemos dicho antes, a Maider López, a Itziar Ocariz, y otro en el mundo de la moda, en el mundo del diseño. Mira, las puertas de la ampliación del Prado, ¿quién las ha hecho? Cristina Iglesias. Pues eso. Hombre, Cristina Iglesias, lo que pasa que, bueno, siendo donostiarra, su formación ha sido en Londres, básicamente es una artista internacional. Es decir, que no pasa que, bueno... Que tenemos mucho, ¿no? Eso es bueno. Que hay muchos, entonces no se pueden... Y ha hecho unas obras importantísimas y está realizando en estos momentos esculturas para un montón de ciudades en todo el mundo, con unos encargos y esculturas un poco también complicadas, ¿no? Y volviendo ya a estas séptimas jornadas de arte que, como decimos, se van a desarrollar en el Palacio Miramar, háblanos un poco sobre las comunicaciones, algunas que nos podáis comentar así para destacar. Como hemos dicho, hay comunicaciones bastante interesantes. Hay sobre el caso de Oteiza en la Alhóndiga de Bilbao y que precisamente está hecho también haciendo hincapié en un proyecto que fue muy interesante y muy polémico en su momento, como muchos proyectos de Oteiza. Había transformaciones artísticas en la instalación del primer gobierno vasco. Luego la Fundación Faustino Orbegozo, que fueron famosa en los años 70, que promocionó el arte y artistas vascos haciéndoles exposiciones. Un proyecto muy interesante que está hecho por Ana Arnaiz, Javier Elorriaga y Xavier Laca, que son del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes, sobre un proyecto que fue interesantísimo, que no se llegó a realizar, que fue el de Oteiza y el cementerio de Amechagaña. En concreto, aquí participaban los arquitectos Bagolo Fullaondo, Herrada y Maíz. Era un proyecto interesantísimo sobre una nueva concepción y una visión de Oteiza que no pudo hacer en Montevideo en 30 años antes. Y fue un proyecto, quizás la oportunidad de San Sebastián de haber contado un cementerio muy especial. Y se cuenta aquí pues el proyecto cómo fue. Luego hay uno, como ha hablado antes Monse, del Aqua, pues es el principio y final del urbanismo moderno en la capital de Euskadi. Entonces es como se han hecho las ciudades. Yo creo que habría que decir que si en el siglo XX, en el siglo XIX es la renovación de las ciudades, yo creo que el siglo XX ha ido a recuperar los centros históricos, a recuperar sus centros y a realizar edificios un poco singulares y especiales. Hay un artículo muy interesante de la Universidad de Deusto, de Luis Bilbao, sobre la metamorfosis de Bilbao. Otro artículo de Mariano Jiménez Ruiz de Ael, que ha colaborado otras veces con nosotros, es de la Escuela de Arquitectura de San Sebastián, es la arquitectura de los otros museos del País Vasco, muy interesante, quizás quitando los Artium, pues un poco los otros museos. Luego, otro también muy interesante, que es del Departamento de la Facultad de Bellas Artes, es un poco la recuperación de la imagen del neorracionalismo. Hay un artículo dedicado a la década de los 80 del escultor Remigio Mendiburu, y uno que también es realizado por Emilio Ruiz de Arcaute, que es del Servicio de Restauración de la Diputación Foral de Álava, y que ha trabajado y ha colaborado otras veces con nosotros, y realiza un estudio sobre la instalación de Javier Pérez en el Museo de Artium. Es una instalación que mucha gente la conocerá, que nada más entrar al museo, es una instalación que es como una especie de escultura en el cielo, una instalación un poco peculiar de cristal. Es un cielo cristalizado. Luego hay espacios para la escultura y el mobiliario urbano. No nos damos cuenta en la ciudad, no solamente tenemos monumentos, se va incorporando nuevas esculturas urbanas y mobiliario urbano. Hay una comunicación en francés, que es de la residencia de artistas en Hendaya, como también en Iparralde, quizás con menos intensidad, pero bueno, también hay unas opciones y unos apoyos al arte. Hay una comunicación muy interesante sobre la obra de Esther Ferrer, refiriéndose a las estrategias sonoras y musicales de la obra de Esther Ferrer, que es una artista que ha venido en bastantes ocasiones haciendo performance y actividades en Arteleku. Hay una comunicación sobre el artista Sistiaga, que realizó en una cinta de cine, pintura, que es del año 1968-70, y en esas películas fílmicas hace pues una labor pictórica, pero filmada, ni es pintura ni es cine,
Es una mezcla de los dos. Anticipándose a esos multimedia que hablábamos. Exactamente. Una anticipación que también eso se ha proyectado en varias ocasiones en San Sebastián, hace poco también en el Museo Guggenheim y en Tabacalera creo que el año pasado. Luego hay otro artículo interesante sobre el cine que no hemos hablado, pero hubo una época, que vamos a decir la época dorada del cine, la primera mitad de la década de los 80, y entonces este artículo hace la auge y la caída de un fenómeno singular, que fue el cine del apoyo que hubo un poco también a través del gobierno vasco sobre el cine vasco. Y luego se acabaría con la bibliografía, que está dividida en 5 apartados, que es una bibliografía general, luego una bibliografía sobre la arquitectura y urbanismo, sobre la pintura y las artes gráficas, la escultura y objetos e instalaciones. Y luego, por otro lado, ya es la fotografía, los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías. Eso sería un poco ya para finalizar el tema de las comunicaciones interesantes. Como vemos, vamos a tener muchísimas comunicaciones interesantes, entre ellas, bueno, hay muchas para elegir para todos los gustos, ponencias también sobre temas que están candentes, que están de actualidad, pero no solo eso, porque paralelamente a estas 7ª jornadas de arte vasco se van a desarrollar también pues un ciclo de cine en Lugaritz. ¿Qué se va a poder ver durante este ciclo? Bien, desde que se inauguraron las primeras jornadas, Eusko Ikaskuntza ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de San Sebastián y concretamente de la sección de cine de Donostia Cultura, de manera que en paralelo con las jornadas todos los años se proyectan una serie de películas, además con entrada libre, subrayo esto porque es una oportunidad única, que durante los días de las jornadas, a las 8 de la tarde, se podrán ver una serie de films que a menudo no están tan al alcance de la mano y que gracias, como he dicho, a la sección de cine de Donostia Cultura, pues podemos apreciar. Os voy a comentar un poco el programa porque es un programa muy interesante. El día 12 de marzo, como aperitivo a la apertura de las jornadas, vamos a tener una película que se llama Los Lobos, que es de Francisco Ruiz de Infante. Se trata de un trabajo de un videoartista vitoriano que se plantea si para madurar es necesario que se aprendan los mecanismos de la autodefensa, de la violencia, de la tensión. Y este tipo de trabajo va un poco en paralelo con esto que decíamos de las nuevas tecnologías, ¿no? Como el videoarte es una nueva forma de creación. Es uno de los artistas importantes en ese aspecto. Efectivamente, por eso se ha seleccionado a Ruiz de Infante para abrir estas jornadas en el terreno de los pases de películas que, como has dicho, van a ser en Lugaritz, en la Casa Cultura de Lugaritz del Antiguo, a las 8 de la tarde. El día 13 vamos a tener también 2 cosas muy interesantes, concretamente sobre Chillida y sobre Oteiza. Chillida se va a pasar un trabajo realizado por José Julián Maquedano y Pedro de la Sota, donde aparece charlando con Rafael Ruiz de Guino, es decir, un escultor y un pintor emblemáticos de los años 60, y vamos a escucharle y vamos a ver dibujos grabados y vamos a ver también obras del pintor Ruiz Valerdi. Y además de Chillida, por supuesto, Oteiza es un programa doble, por lo tanto, interesante sobre los creadores vascos, donde se analizará la figura y la personalidad del escultor de Orio, y después, como síntesis de esto, pues un artículo sobre el Aránzazu, que supuso la apertura a las vanguardias, donde trabajaron Oteiza y Chillida. En este caso vamos a terminar las jornadas con el programa del día 14, que es la famosa película de Víctor Erice, El sol del membrillo, donde se ve a el famoso artista Antonio López cómo dedica un largo tiempo a pintar un árbol de membrillos que tiene en su jardín, y con eso se analiza pues un poco la manera que tiene él de plantear la labor pictórica y los retos de un artista que, como sabemos, ha sido muy interesante en la recuperación del nuevo realismo. De manera que estos 3 días, el 12, el 13 y el 14, es decir, el miércoles, el jueves y el viernes a las 8 de la tarde, se pueden ver estas películas con entrada gratuita, gracias a la colaboración de Donostia Cultura, del Ayuntamiento de San Sebastián, con Eusko Ikaskuntza.
que desde luego pues siempre hacemos alusión al agradecimiento por esta colaboración desinteresada y que también permite que fuera de lo que son las reuniones más de tipo académico, más de tipo de investigación, haya un aspecto más lúdico, más abierto al público en general. Yo creo que el programa es verdaderamente interesantísimo, ¿no? Las dos figuras claves de la escultura. Por otro lado, también Baquedano es una persona que está vinculada al Museo de Bellas Artes de Bilbao, es el director de del cine y de los audiovisuales de Bilbao desde hace muchísimos años. Que fue ponente en las anteriores jornadas, además. Y el experto sobre el cine, ha realizado también varias películas. Dice que yo creo que es un programa un poco que hay, o sea, como muy atractivo, ¿no? Uh-huh. Para no solamente para los interesados del arte, sino un poco para los interesados en plan la cultura, de la cultura vasca. También ha colaborado con nosotros el Museo Oteiza, dejándonos todo este material sobre Oteiza y sobre Aránzazu, que es de agradecer. Y bueno, pues en síntesis, me parece que la labor que ha hecho en estos 12 años la sección de Artes Plásticas de Eusko Ikaskuntza ha sido muy importante para poner al día todos los conocimientos sobre el arte vasco a lo largo de la historia, y desde luego se considera que es una de las ramas más importantes del conocimiento, este mundo de las artes plásticas y monumentales. Bueno, pues como vemos, a partir de la semana que viene, a partir del día 13, tenemos una cita en estas 7ª jornadas de arte vasco, una revisión del arte vasco entre 1975 y 2005, y no solo eso, sino también este interesante ciclo de cine del 12 al 14 de marzo también. Unas jornadas que, como habéis comentado y ya hemos mencionado a lo largo del programa, han sido organizadas por Eusko Ikaskuntza. Y han estado con nosotros Montserrat Fornells, que es presidenta de la sección de Artes Plásticas y Monumentales de Eusko Ikaskuntza y miembro del comité organizador de la jornada de arte. Monse, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De nada, vosotros. Y también ha estado junto a ella María José Aranzasti, que también es socia de la sección de Artes Plásticas de Eusko Ikaskuntza y miembro del comité organizador de estas jornadas. María José, eskerrik asko. Eskerrik asko. Y antes de finalizar, comentaros que todo el programa de estas 7ª jornadas de arte vasco lo podéis encontrar en la página web de Eusko Ikaskuntza, que son las www.eusko-ikaskuntza.org. Y deciros también que, a excepción de todas aquellas personas que quieran obtener un diploma o los créditos correspondientes, créditos de libre elección, por asistir a estas jornadas de arte vasco, a excepción de esas personas, la entrada a estas jornadas en el Palacio Miramar es libre. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Agur.